Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM, Equilibrio. Invierno 2021. Y ya en pleno mes de diciembre, empezando el último mes del año de este 2021, que tantas luces, que tantos momentos importantes nos ha regalado, que tanta convivencia y sobre todo la comunicación que hemos tenido con ustedes. Agradecemos el favor de su preferencia y hacemos el compromiso de que cerraremos este año con todo ímpetu, con gran entusiasmo y con gran pasión por lo que hacemos contigo todos los días, que es el pensar en una revolución del intelecto, bajo el principio de Somos México. Y esta mañana, aquí a través de centralfmequilibrio.com, nuestros podcasts en Deezer, en Apple, en Amazon, en Google, en Spotify, en iHeartRadio y en nuestras aplicaciones en iOS y en Android y nuestra red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Les saludamos con gran alegría y agradecimiento a la vida que nos ha dado esta oportunidad de ser parte de su vida cotidiana, todos los días, en esta cotidianidad que nos lleva a ser familia. Y por lo mismo estamos aquí puestos como siempre, y mi equipo de trabajo entusiasmado de estar con ustedes en esta mañana y siempre. Vamos a empezar como le hacemos, con un resumen lo más importante esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. En la víspera de que se cumplan hoy los 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 1 de diciembre del 2018 al 1 de diciembre, hoy hubo la intervención de Rosa Isela Rodríguez, ella la secretaria de Seguridad Pública Federal. Y claro, uno de los temas pendientes de esta administración es sin duda alguna la lucha en contra de la delincuencia organizada. Rosa Isela dice que esta política de abrazos y no balazos no es otra cosa más que una muestra de inteligencia, ya que se ha evitado con inteligencia el que haya en operativos la muerte de civiles inocentes. Y se expresa de esta manera. Hemos dejado atrás las incursiones reactivas. Este gobierno no afecta a la población civil. La política de abrazos no balazos es sinónimo del uso de la inteligencia. Abrazos no balazos nos ha permitido que no haya más decesos de personas inocentes. Y dice más Rosa Isela, habla de cómo enfrentar este tipo de fenómenos de la delincuencia y el narcotráfico. Porque el crimen organizado no solo se enfrenta con operativos, sino donde más les duele, en la cartera. Bueno, es lo que dice. 6 estados concentran el 50% de los homicidios dolosos en el país. Y ahí pueden ustedes contar a Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Pero, pues, ¿qué podemos decir de otros lugares de la República Mexicana, como Sinaloa, como Zacatecas, que ha estado tan fuerte en estos últimos tiempos, como Tamaulipas, como Veracruz, como Puebla, y en donde está el Huachicol, y tantas, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones forzadas. En fin, es un asunto realmente grave y grande que no se enfrenta, bueno, a la hora de los abrazos y no balazos, pues ¿a quién le dan los abrazos? Entiendo a quién no le dan balazos, pero ¿a quién le dan los abrazos en el gobierno federal? José Antonio García, diputado por el PAN, acusó que Rosa Isela Rodríguez es sumisa ante la fracasada estrategia de seguridad y que el inquilino de Palacio Nacional le da la espalda a los mexicanos y su trabajo es quejarse de gobiernos anteriores. 5 municipios del Valle de México concentran el mayor número de expedientes iniciados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Abusos cometidos por policías locales. Netzahualcóyotl, fuerte población que hay ahí. Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli. En Netzahualcóyotl y en Naucalpan, además, el número de quejas se ha incrementado fuertemente entre el 2018 y el 2020. Una juez federal suspendió temporalmente cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada
contra Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto del metro, allá cuando la línea 12, esta línea dorada de Marcelo Ebrard, y con ello el próximo lunes se resolverá si se concede o no la suspensión definitiva a poner a este hombre en la cárcel. ¿Quiénes son los verdaderos culpables de este colapso que trajo una tragedia con 26 muertos? Esa pregunta se los dije y se los sostengo. Nunca la llegaremos a saber. Un juez federal de Estados Unidos sentenció a Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, a 3 años de cárcel. En junio, Emma Coronel se declaró culpable de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante. Antes de ser sentenciada, la exreina de belleza pidió al juez no dejar que sus gemelas crecieran sin su madre. Dice, primero se quedó sin padre, ahora no dejen que crezcan sin su madre, y pedía clemencia ante esta solicitud. William Thomas, juez de la Corte del 11º Circuito Judicial en Miami-Dade, fijó para el 8 de mayo, el año, del 2023, no del año que viene, de mayo del año del 2023, el inicio del juicio conjurado para recuperar inmuebles supuestamente adquiridos como una parte de los $250 millones que presuntamente Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y otras 7 personas habrían obtenido por contratos ilegales con el gobierno mexicano. El principal blanco de la demanda son 19 departamentos en Miami que están a nombre de empresas de papel de los supuestos cómplices de García Luna, y lo que me llama la atención de esto es que se pospone demasiado para mayo del 2023 que se desahoguen estos cargos. Me da la idea de que algo antes va a suceder y va a ser una sorpresa. Sin dar detalles, autoridades de Ecuador detuvieron en Quito a Brian R., así me lo dan, presunto integrante del cártel de Sinaloa, requerido por la justicia, pero de los Estados Unidos. Aquí, acuérdense que los abrazos y no balazos es la idea. López Obrador levantó el bloqueo a la emisión de nuevas visas para agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, desplegados en territorio mexicano, según revela un alto funcionario de los Estados Unidos. Esta noticia no se dio en México. A casi 2 meses que la cadena CNN denunciara que no habría permisos para que agentes de la DEA se desempeñaran en México, viene este destrabe y con ello la posibilidad otra vez de que vuelvan a trabajar en suelo mexicano. El intento fallido de prolongar nombramientos en la cúpula del Poder Judicial dejará vacante por ahora un puesto en el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte de Justicia aplazó para el 2022 el proceso para designar el reemplazo del consejero Jorge Cruz Ramos, quien el martes terminó un periodo de 5 años al frente de una sección dentro de la Judicatura Federal en México. Sergio Aguayo, profesor en Harvard y en el Colegio de México, editorialista del periódico Reforma, consideró que a 3 años del gobierno de López Obrador terminó por el decreto que declaró sus obras como parte de una seguridad nacional para ponerlas por encima de la ley de transparencia y requisitos administrativos. Dice, su famosa cuarta transformación se acabó ahí. En el momento en que vino el decretazo, lo que hace el presidente de la República es ocultar sus pretensiones económicas o políticas para este caso, y el decretazo ha sido el colmo de colmos de colmos. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, juzga estos primeros 3 años de la actual administración diciendo: el paso de López Obrador por la presidencia ha sido catastrófico. No hay nada que celebrar a la llegada del tercer año de un sexenio perdido. Se debe corregir el rumbo. Desde aquí, hacemos un llamado al presidente López Obrador para que a partir de un balance realista delineemos una ruta para salir de este mal momento. No existe un solo rubro en el que se puedan presumir avances. Dice, en caso de que estuviéramos nosotros gobernando, Bartlett, Ovidio Guzmán, Pío López Obrador
estarían en la cárcel, asegura Marco Cortés. Voy a hablar un poco más adelante aquí en el programa con él. Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, aclaró que ella no mandó diseñar la bandera de México, esta que tiene a la serpiente en forma de S, que fue un asunto de una artesanía que le regalaron. No es una figura que yo haya mandado a hacer, no existe ninguna alteración de mi parte, yo soy muy respetuosa de nuestros símbolos patrios y bueno, no existe tal cosa y mucho menos ninguna S de ningún apellido. Oigan, donde hay un tema que, híjole, va a escalar y va a escalar feo, es en el CIDE, en este Centro de Investigación y Docencia Económicas. Después de haber sido designado como director de este Centro de Investigación, José Antonio Romero Tellaeche no ha podido tomar posesión de las instalaciones, ya que los estudiantes están controlando las instalaciones para rechazar la imposición de este académico. No obstante, José Antonio Romero, director general del CIDE, digamos inspectore, porque todavía no llega a sus oficinas, informó que Adolfo Fernández Ruiz será el coordinador de Administración y Finanzas en sustitución de Gisela Morales. Y esto fue por una recomendación de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Durante el 2020 hubo en México 4,573 muertes por VIH-Sida, lo que representó una tasa de 3.62 muertes por SIDA por cada 100,000 habitantes, la más baja en una década, después de un repunte fuerte que hubo en el 2019. Este es, digamos, un dato. Si le hubiera yo contado esto hace 15 años, hubiera sido la noticia más importante, pero ahora el SIDA ha pasado a ser un tanto relegado por todos los medicamentos que hacen convivir a las personas con el SIDA sin correr el riesgo de morir. El desabasto que hay en el país ya no solamente es por falta de medicinas, sino porque el INSABI ignora las sugerencias de la industria farmacéutica, según hablan representantes de varios organismos. Por instrucciones del propio López Obrador, Pedro Mario Centeno Santaella dejó la dirección de estos laboratorios de biológicos y reactivos de México, conocida como Birmex, que no tiene ni la estructura, ni la capacidad, ni la experiencia para poder operar la distribución de medicinas en el país. Y a este hombre lo pone como el nuevo director general del ISSSTE. De esta manera, Presidencia formalizó el nombramiento. ¿Quién creen que va al frente de Birmex ahora? Sí, se tardaron, ¿eh? Un general que se llama Pedro Loman Iturburu. Ahora será este general militar en retiro, 65 años de edad, será quien se desempeñe como el director de Birmex. Ricardo Vargas Zárate, un niño que padecía leucemia, Ricardo Vargas, acuérdense de este nombre, Ricardo Vargas, murió este lunes por no haber podido recibir atención médica en Oaxaca. Según denuncia la organización Concausa, de acuerdo con esta asociación civil, este niño fue trasladado a la capital del estado porque el Hospital de Especialidades de Salina Cruz no tenía luz, no tenía energía eléctrica, ni tampoco había un pediatra para atenderlo. Llegó al Hospital General en Oaxaca y no había medicinas. El niño murió. Ricardo Vargas, el pasado lunes. Jóvenes entre 15 y 17 años tardan hasta hora y media en entrar a la biblioteca Vasconcelos para aplicarse la vacuna en contra del COVID de Pfizer. Este centro recibe a menores acompañados de sus padres o de sus tutores de las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza en la Ciudad de México. El presidente, que hoy cumple 3 años en el poder, relacionó el avance de la variante de Omicron, esta variante del coronavirus, con la desigualdad en la distribución de las vacunas. O sea, no es un tema de carácter pandémico, es un tema de carácter sociopolítico económico, a decir del presidente de México. Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África. No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo. El día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5% de todas las vacunas aplicadas. Es una vergüenza.
Sí, es todo eso, pero ¿eso qué tiene que ver con Japón, presidente? En donde han cerrado las fronteras. ¿Eso qué tiene que ver con Australia o con Alemania, que han cerrado las fronteras? ¿Eso qué tiene que ver con Israel? No, aquí el tema es la pobreza y los pobres y yo estoy muy preocupado por la pobreza. Preocúpate, presidente, por vacunar a tu gente y deja a Sudáfrica que haga lo suyo. El tipo de cambio finalizó noviembre en 21 pesos con 97 centavos, pegadito a los 22. El problema de la paridad del peso mexicano sigue pendiente. En este mes habrá cambio en el gobernador del Banco de México y eso puede traer una variable todavía más pesada. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró noviembre con una baja acumulada del 3.14%. Noviembre fue un periodo de corrección a la baja para el referente nacional, o sea, de la bolsa, afectado por preocupaciones sobre la inflación del mundo, las acciones de política monetaria, ahí viene el tema del Banco de México, y la variante de Omicron. Son estas tres variables que están pegando fuerte en la economía de México. Y para el caso, mucho de esto también del mundo. Hacemos un corte, es la hora, regreso contigo. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM. Equilibrio. Invierno 2021. Pues fíjense lo que es el capricho de la economía, ¿no? Los precios del petróleo se cayeron, pero se cayeron. Luego de que Moderna puso en duda la eficacia de las vacunas en contra de la variante Omicron, lo que asustó a los mercados financieros y aumentó las preocupaciones sobre la demanda de crudo. Habría mayor confinamiento, menos actividad fuera, y esto echó para abajo a los precios. La mezcla mexicana declinó en noviembre 18.6%. Y, por ejemplo, el registro mayor para un periodo similar de 72.9% en marzo del 2020, mes en el que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia mundial. La mayor parte de la caída mensual se dio en las últimas jornadas. Solamente este martes su precio retrocedió 5.01%, mientras que de viernes para lunes lo hizo en un 11.19% para abajo. El petróleo West Texas se desplomó $3.77. Eso quiere decir el 5.4% para ubicarse en $66.18 el barril. Durante el mes retrocedió 19.86%. El Brent del Mar del Norte se fue para abajo $2.87. Casi el 4%, de 3.91 para $70.57 el barril, luego de tocar un mínimo intradía de $70.22, su nivel más bajo desde agosto. En noviembre acumuló una pérdida de 17.23%. Otro de los temas que hoy deben de ser motivo de preocupación para el gobierno de la Cuarta Transformación y claro, para todos los mexicanos es la recaudación. Los ingresos tributarios del país tuvieron un descalabro en octubre al sumar 253,019 millones de pesos, 7.2% menor a igual periodo del 2020. Los ingresos obtenidos sobre impuestos sobre la renta tuvieron una caída anual de 1.1% y la recaudación del IVA sufrió una baja del 6.2%. Y esto en el acumulado enero-octubre de este 2021, los ingresos tributarios sumaron 2 billones, o sea, 2 millones de millones, 955,236 millones de pesos, un incremento real de apenas 1.6% en comparación con el mismo lapso del año pasado. Pero en términos reales, o sea, quítale la inflación, ya tenemos un decremento en el ingreso por la recaudación en México y eso va a ser un problema para el presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene. De los más de 67,000 millones de pesos de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en cuenta pública del 2019, cerca de la cuarta parte corresponde a gobiernos emanados de Morena y a obras de programas prioritarios del presidente, según dice un análisis de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Esto, pues en teoría se tendría que aclarar, pero de ello hasta este momento no hay nada. Por ejemplo, en el caso del gasto en infraestructura, la construcción de Dos Bocas, se detectan pagos fuera de norma
por 75.5 millones de pesos como resultado de diferencias entre volúmenes de obra adquirida y los realmente ejecutados. Hay un desalineamiento entre la ruta crítica y lo real, lo que está, digamos, construido. Del Tren Maya hay una desviación pendiente por aclarar de 135 millones de pesos, para que tengamos una idea de cómo van estas obras. Pemex creó otra filial para la comercialización nacional de productos petrolíferos, gas y petroquímicos. En un comunicado, Pemex dice que el objetivo será fortalecer y también incrementar la participación en el mercado nacional de estos productos. Aclara que no impactará el presupuesto, se creará a costos compensados con la estructura actual en áreas comerciales y de abasto de la empresa. Esto de costos compensados, francamente lo estuve buscando y estos costos compensados no sale por ningún lado como concepto económico. El Centro de Control México registró una falla en el equipo de comunicación. Fíjense nada más lo grave, entre la torre de control del aeropuerto Benito Juárez y los aviones. Y hasta este momento no hay una sola explicación de qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? No hubo imagínate que vas llegando con pasajeros, vas llegando en algunos momentos hasta cerca de lo que sería el límite permisible de turbocina, y que torre de control, y no hay comunicación con la torre de control, y vuelo 700, nada, no hay comunicación con los vuelos, no hubo comunicación, insisto, no hay explicación hasta ahora. La creación de empleos formales en México y en América Latina no es suficiente para enfrentar el aumento que ha habido de oferta laboral. Y esta desalineación la dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, en México la evolución del empleo asalariado forma entre el 2020 y el 2021 un comportamiento por debajo de lo que había en empleo antes de la pandemia. Y no nos hemos recuperado. La discriminación en el sistema financiero en México agrava la exclusión de las personas con respecto a otras naciones de América Latina. Una de las principales formas de discriminación con base en grupos de población es hacia la mujer, pues para la mujer hay una insuficiencia de productos financieros estructurales en el mercado laboral y los distintos roles sociales que tiene la mujer en el ámbito económico, según dice la CEPAL. En México, nada más para que nos demos una idea. En términos de inclusión financiera, en México solo el 39% de las personas mayores de 15 años tiene una cuenta bancaria, en comparación con el 51.4% en promedio de los mismos países latinoamericanos. Es decir, 51.4 en contra de 39.1. O sea, en México hay un rezago en el sentido de la bancarización. El Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2021 de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la famosa FAO, indicó que el hambre en América Latina y el Caribe está en su mayor nivel desde el 2000, después de un aumento del 30% en el número de personas que padecen hoy hambre en este tiempo. En solo un año el número de personas que viven con hambre en la región pasó, en solo un año, de 13.800.000 personas a 57.700.000 personas. ¿Y saben qué? La inseguridad alimentaria es un problema mayor, enorme, en el que México destaca. México tuvo un aumento en la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave de 3.5% en el 2020 con respecto al 2019. El número de personas con hambre en el país en el 2020 es de 33.200.000 personas, un aumento de 4 millones con respecto a los datos del 2019. Esto para México, esto es francamente inadmisible, es para quitar el sueño, que mientras nos vamos a dormir sin hambre, hay gente que se duerme para no sentirla. La industria editorial de México dejó de facturar 2.764 millones de pesos en el 2020 por el COVID. Esta caída representa el 24.6% menos con respecto al 2019.
Esto es fuerte, esto lo dice el sector de libros de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, criticó las expulsiones express de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos. Dice que el contexto político en el país podría dificultar el dar marcha atrás a las medidas de mano dura que fueron implementadas en la época del presidente Trump. El presidente Biden prometió un enfoque más humano con respecto a los indocumentados, pero no pudo echar para atrás dos polémicas medidas. Una, el Quédate en México, que obliga a solicitantes de asilo a esperar audiencias judiciales en territorio mexicano. Y el título 42, que con el argumento de frenar las infecciones del COVID, permite expulsar a migrantes rápidamente sin que siquiera puedan solicitar asilo en los Estados Unidos. Un estudiante de segundo año de preparatoria abrió fuego en una escuela de Detroit, en Michigan, mató a 3 alumnos, hirió a otras 6 personas. Según dice la policía, el agresor no ha sido identificado por las investigaciones que sobre él se hacen. Lo tienen, pero no hay más información al respecto. La administración de Joe Biden planea endurecer requisitos de ingreso a Estados Unidos ante el avance de Omicron, según publica The Washington Post. Figura, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos, pedir una prueba negativa de COVID realizada 24 horas antes de entrar al país. Pero, de todas maneras, aislamiento obligatorio de 7 días, incluso si la prueba resulta negativa. O sea, llegas a Estados Unidos, presentas tu prueba, es negativa, sí, pero te recluye 7 días. Esta es una idea que el Washington Post ha manejado en las últimas horas y yo se las pongo porque podría ser esta una posibilidad que se implementara próximamente. Vamos a ver. Un comité de expertos votó para recomendar que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos autorice una píldora anti-COVID de los laboratorios Merck. Ya habíamos hablado del asunto. Es oral y esta puede ser equivalente a una vacuna. Hasta este momento no hay más que la idea de que probablemente se pueda utilizar. Stefan Bancel, director ejecutivo de la farmacéutica Moderna, advierte que las vacunas en contra del COVID existentes serían menos eficaces contra la variante Omicron de lo que ha sido, por ejemplo, la Moderna en contra de la variante Delta. Y esto tumbó el precio de la acción de Moderna, tumbó mercados, tumbó el precio del petróleo, todo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud, pidió a los Estados miembros una respuesta racional y proporcional frente a Omicron, que generó pánico. En una reunión de información en Ginebra, dijo que comprende la preocupación, pero calificó las medidas adoptadas como brutales. Dice también que no hay que sorprendernos porque el virus evolucione. O sea, a reserva de lo que dice López Obrador, que es un asunto de falta de equidad en la distribución de las vacunas en África, no, es un proceso evolutivo viral que es parte de la naturaleza. Ahí sí no hay nada que hacer. Autoridades sanitarias de los Países Bajos, entiéndase Holanda, antes Holanda, compartieron que la variante Omicron del COVID ya estaba presente en el país desde el 19 de noviembre, es decir, antes que Sudáfrica informara por primera vez de la existencia de esta variante. Al dar inicio el encuentro del Grupo Puebla en la Ciudad de México, que es una prolongación del Foro de Sao Paulo, líderes de Iberoamérica condenaron la desigualdad económica que impera en América Latina y advirtieron sobre ataques de la derecha. Marcelo Ebrard hablaba así. Si destinamos el 0.2%, quizá menos, del Producto Interno Bruto de los países solo del G20, podríamos cambiar esto este año. Cuando muy tarde en 2022. Ya saben ustedes cuál ha sido la respuesta. Esta es la propuesta que hizo el presidente López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. No hubo una sola reacción. Y bueno, si se trata de poner lana, pues yo creo que Marcelo podría hacer su parte, ¿no? Luis Arce, presidente de Bolivia, advirtió que la derecha se reorganiza para dar un golpe de Estado como en el 2019, por lo que pidió el respaldo del Grupo Puebla. Hay un
una reagrupación y un reordenamiento a la derecha en Bolivia que está intentando nuevamente reeditar las viejas acciones que evidenciamos en el país el año 2019. Como todos sabemos, el 2019 hubo un golpe de Estado en base a la teoría del golpe suave. Esto no puede, desde mi punto de vista, pasar por alto el Grupo de Puebla. No puede pasar por alto al Grupo de Puebla, que está tomando, México, la batuta de la izquierda latinoamericana. Antes de ir a corte, les quiero decir que Twitter acaba de emitir nuevas reglas para impedir que los usuarios compartan imágenes privadas de otras personas sin su consentimiento, endureciendo las políticas de la red social apenas un día después de que cambiara el director general de esta empresa. Según las nuevas reglas, los usuarios que no son figuras públicas pueden pedir a Twitter que eliminen fotos o videos de ellos publicadas sin su permiso. Esta medida no se aplica a figuras públicas o a individuos cuando los medios y el texto del tweet de los que acompañan se compartan con interés público o agreguen valor al discurso público. Y con esto, miren, se está complicando cada vez más y más la publicación en las redes sociales. Ahora Twitter endurece su política. Creo que queda un tanto interpretativa desde mi punto de vista. Pero vamos a ver cómo es que esta empieza a operar. Cuando yo recuerdo, cuando empezó esto de Twitter y de Facebook, la idea era en función de la libertad. Hoy, entre algoritmos y reglamentos, esto se está encamisando. Hoy le estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta. Llegamos a los 3 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A 3 años de iniciado el régimen. ¿Cómo ve usted a López Obrador? ¿Como presidente o como dictador? Hasta este momento, el 11% de quienes pasan por nuestras formas de consulta me dicen, lo vemos como presidente. El 89% de quienes pasan por aquí nos dicen, lo vemos como dictador. Yo te pido que opines a través del hashtag Opinión Central. Opina. ¿Qué opinas tú de esto? Tu opinión es fundamental. Tu punto de vista, tus razones. Queremos llevar a cabo, a través de Somos México, una revolución del intelecto. Pero necesito que tú opines, que des un punto particular que pueda ser compartido, el tuyo. Es un compromiso con México, es un compromiso contigo, es con la democracia. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Entiendo que no todo es su responsabilidad, porque no lo es. Pero a 3 años de este nuevo régimen, que no sexenio, sino régimen, estamos ante un presidente que, habiendo asumido el poder el 1 de diciembre del año 2018 y hasta la fecha, en 3 años calendario, tenemos que analizar algunos de sus principales trabajos supuestos al frente del país. Sí, es claro, le pegó una pandemia a México como le pegó al mundo, pero eso es todo, solamente fue la pandemia. O hay algunos otros factores que tendríamos que analizar para ver realmente qué país tenemos y sobre todo, a qué tipo de país vamos. Lo primero que se ve en el cambio de régimen, que no de gobierno, es que López Obrador propuso un nuevo esquema en el que pretendía una cuarta transformación. ¿Cuarta transformación para qué? ¿Para qué transformar al país? ¿De dónde sacarlo y a dónde ponerlo para transformarlo? Porque si esta es una metamorfosis, pues tendríamos que partir de la base de que de una oruga surge una mariposa. Pero si esto es así, de la oscuridad de la oruga y su capullo, a la mariposa, sus alas y su vuelo, la diferencia que hay hoy en México no es en ese mismo virtuosismo, no son los colores ni el vuelo de la mariposa. México está hoy sumido en una tremenda división. Primera falla, gravísima, profunda, del presidente de México.
un presidente que preside, y aquí la redundancia, pero aquí sí da lugar, un presidente que está al frente es un presidente que tiene como primerísima obligación el unir a la gente. El presidente López Obrador no ha hecho otra cosa más que lo contrario. Ha apelado al rencor y al cobro de cuentas para decir que unos somos culpables y otros son las víctimas de lo que es este profundo abuso que se ha tenido en México en tantos y tantos años. Yo no dudo que haya habido mucho de eso, pero la promoción para que de esto salgamos tendría que haber sido en función de unir al país, de unir las intenciones de los que tienen algo con los que no tienen nada, porque no se trata de que un solo hombre le dé a los que no tienen nada sin métrica, esperando la dádiva del gran benefactor, sino que tendría que ser un esfuerzo conjunto de todo el país para tomarnos de la mano y salir adelante. Estamos viviendo una crisis de proporciones inconmensurables y México lo primero que necesita es lo primero que el presidente no da: factores para la unidad. Un país que vive en la desunión también tendría que ver otro factor que a 3 años vista no vemos mejorar: la seguridad. Todos deberíamos de tener a la seguridad como parte de nuestras garantías en el fondo de nuestro corazón. Saber que podemos tener limitaciones, sí, problemas económicos, sí, todos los que tú quieras, pero con una libertad de tránsito, de pensamiento, de iniciativa para hacer, y en México no lo hay. Hay siempre la duda y el miedo que en este México violento, en este México bronco, la política, esta que se justificaba el día de ayer, que los abrazos y no balazos son una reacción de inteligencia, no son otra cosa más que una reacción de la debilidad ante una falta de propuesta. ¿Por qué? Abrazos. ¿A quién abraza el presidente? ¿A quién propone abrazar? No balazos, lo entendemos, pero el abrazo es ¿para quién? ¿Para las víctimas o para los victimarios? ¿Es para la delincuencia organizada o es para ti, para mí? Dice el presidente que lo que quiere es evitar, a través de Rosa Isela, evitar que haya pérdidas de vidas de personas inocentes de la sociedad. Pero, ¿y las desapariciones forzadas? ¿Y los secuestros? ¿Y los homicidios dolosos? Que llevamos prácticamente 100,000 en la mitad del tiempo de los 100,000 que tuvo Calderón, y no por comparar, sino simplemente por tratar de entender si en algún momento, aparte de los abrazos y de los no balazos, hay una estrategia en el campo y en la inteligencia para poder inhibir a lo que a México tiene preso, que es una delincuencia que pareciera que su primer aliado es el presidente de la República. Hay mucho en salud, en justicia, en educación, en el campo, en las economías de las pymes, de las medianas, de las microempresas, en la economía familiar, en el ingreso, en el desempleo, en tanto que ver que no acabaríamos en un comentario. Son 3 años de mal gobierno. Y en lo único que ha evolucionado el presidente, y eso sí tengo que decirlo, es en la evolución que lo ha hecho captar todo el poder. Napoleón empezó siendo jefe de las Fuerzas Armadas en París. Acabó siendo emperador. López Obrador no es Napoleón. Le falta mucho. Entre ellos sus frases. López Obrador empezó siendo presidente antes de serlo. Justo cuando era presidente electo. Y hoy ya no eres presidente. Te felicito. A 3 años ya eres dictador. Y me pregunto, ¿y si ya hoy a la mitad de tu gobierno eres dictador? ¿Qué será de ti dentro de 3 años? ¿Qué será de México? Y le digo a México, somos México. Somos mucho más que un hombre.
y la revolución del intelecto nos podrá sacar adelante si entendemos que debemos de involucrarnos todos en que acabe esta pesadilla, antes de que siga adelante sin que nada se le oponga. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un actor importante en la vida política de México es Marco Cortés. Él es presidente nacional del PAN. Y hoy, 1 de diciembre, se cumplen 3 años, no de un nuevo gobierno, pareciera que fuera de un nuevo régimen, dicho por el propio López Obrador. ¿Qué dice Marco Cortés al respecto? Te saludo esta mañana, Marco, buenos días. ¿Qué hubo, Pedro? Buenos días, qué gusto saludarte, pues con mucha objetividad, Pedro. No hay un solo rubro, lamentablemente, en el que se puedan presumir avances en el país. Sin duda, estábamos mal con Enrique Peña Nieto, pero hoy estamos peor con López Obrador. Peor en economía, peor en seguridad, peor en corrupción, ya con su decreto que tapa todos los contratos del gobierno, los oculta y además lo hace todo por adjudicación directa. Hasta esa bandera estamos peor en cualquiera de los rubros. La propia salud en México, hoy vemos que no hay un solo avance. Vemos amenazas de retroceso como en materia energética. Y por eso, con claridad, en Acción Nacional podemos afirmar que estamos ante un sexenio perdido, que hoy, tristemente, nuestro país perdió rumbo y tenemos la amenaza de un modelo autoritario que le entrega a las Fuerzas Armadas, tristemente, atribuciones que no tiene, responsabilidades que son civiles, y que esto, mi querido Pedro, puede generar una relación perniciosa, peligrosa, que no tenga retorno en nuestro país. No puedo más que coincidir contigo, Marco, que lo que ha evolucionado en nuestro país, eso sí ha evolucionado, es un deseo por concentrar el poder, órganos autónomos, fideicomisos, presupuestos varios, inminente la entrada en vigor de un cambio en Banco de México que le dé control a Palacio Nacional sobre las políticas centrales de soberanía monetaria. Todo esto pone a nuestro país en un proceso complejo, pero pues el hecho es que avanza y creo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, que ya tendríamos que empezar a hacer un llamado al país para que, si el gobierno no es, por lo menos que seamos nosotros, muchos millones de mexicanos, que reaccionemos a favor de cambiar las cosas y empezar a trabajar tomando riesgos, lo entiendo, porque esta pelea, que es una verdadera tragedia, cese, porque la golpiza es brutal. Sin duda alguna, llegó la hora de que la sociedad se empodere, actúe y tomemos las riendas, porque mal en el fondo y mal en la forma. Te pongo otro ejemplo, se está convocando para un evento masivo, motivo de los 3 años del gobierno federal, como si hubiera algo que festejar, pero con una terrible irresponsabilidad, Pedro. Hacer un evento así, cuando viene una probable 4ª ola de COVID, y además con una nueva cepa, cuando los jefes de Estado ponen el tema como alerta, como riesgo, aquí en México, el presidente nuevamente lo minimiza. Eso es lo que no puede ya seguir ocurriendo. Y la sociedad, como muy bien dices tú, tiene que tomar entonces su responsabilidad y llamar al orden, llamar a la disciplina, llamar al buen comportamiento y llamar a corregir el cambio, el rumbo de México. Porque efectivamente no podemos seguir así. Hay 4 millones de mexicanos que pasaron a las filas de la pobreza. La inflación está en 7%. Sí. Tenemos realmente hoy muchísimas personas que se ha perdido la vida pues por mal manejo de la política del COVID, por la seguridad,
más homicidios que nunca, no se persigue a quienes son los cercanos del presidente, desde su hermano Pío López Obrador, Manuel Bartlett, Carlos Lomelí, Félix Salgado Macedonio, Ovidio Guzmán, se le libera, no hay ninguna sanción por la caída del metro. Realmente es desastroso lo que ha venido ocurriendo, y lo que es cierto, ya la gente tiene que dejar de juzgar al presidente por lo que dice que va a hacer y juzgarlo por lo que está haciendo. Lo que está haciendo es tremendo. Yo pienso que hay también una obligación, y ahí te toca, Marco, el fortalecer a tu partido político, como también haría yo la invitación para que hagan lo mismo otros partidos políticos, incluso formando alianza con ustedes. Pero este Frente Cívico Nacional, la semana pasada, convoca a la conformación de estrategias para encontrar a candidatos idóneos hacia la presidencia y otras funciones. Es decir, está buscando este frente un involucramiento de la sociedad para hacer más amplio el abanico de opciones y poder tener un candidato de fortaleza suficiente como para oponérsele a quien designe el presidente como el sucesor de él una vez que termine su sexenio en el 2024. ¿Qué opinas de todo esto y hasta dónde le ves posibilidades? Primero decirte, Pedro, que en Acción Nacional estamos construyendo opciones buenas, fuertes, competitivas, pero estamos abiertos a opciones de la sociedad, a hacerlo de hecho de la mano con la sociedad. Aquellos candidatos, candidatas que más aglutinen, que más sumen a partidos y a la sociedad civil, pues serán bienvenidos, de hecho serán necesarios en este proceso, pero de manera responsable, como institución política, Acción Nacional está preparando a sus propios liderazgos que pudieran enfrentar con éxito un proceso electoral y también gobernar de forma correcta en nuestro país. Hay mucho por hacer, Marco Cortés. Hoy que se cumplen 3 años de este régimen, veo a un presidente más cerca. Entró como presidente, hoy a 3 años lo veo como dictador, y no es una frase ni hueca ni manida. Veo a un hombre que ha concentrado el poder basado en el esquema de los militares, con dádivas a un sector que debiera cumplir otras funciones, haciéndolo cómplice de una cuarta transformación, cuando todo le falle al presidente, cuando el pueblo sabio se dé cuenta del engaño. Lo único que tendrá, creo, bueno, esa es su esperanza, junto con él, será a un grupo de militares que podrían estar cobijándolo. Espero que también los militares tengan su propia reacción y velen por la patria, no por un hombre. Y esto es algo que tenemos que ver con mucha detención, con mucha profundidad. Por eso nosotros hicimos un llamado muy respetuoso al general secretario de la Defensa Nacional a que se conduciera en apego a la Constitución y a la ley, y que no tomara partido hacia ningún movimiento político, como lo escuchamos el 20 de noviembre, convocando a la gente a sumarse a la cuarta transformación. Eso es absolutamente inaceptable y además jamás había ocurrido. La milicia no toma partido político, no toma color, es absolutamente institucional, y como muy bien dices, mi querido Pedro, lo es y leal al titular del Ejecutivo Federal, que es el comandante supremo, pero es al titular del Ejecutivo, es a la institución, es al país, es a los mexicanos, no a la persona. Por eso hablo de una relación perniciosa, peligrosa, donde se está sobreexponiendo a las Fuerzas Armadas con responsabilidades que no le corresponden, y precisamente nosotros por eso decimos que el presidente sacó el decreto de ocultar toda la información de todas las obras, porque recordemos, Pedro, que un medio de comunicación sacó una nota de desvíos, de sobreprecios, de inconsistencias en la construcción del aeropuerto de Felipe Ángeles. Y cuando esto sale, y como es un aeropuerto que está construyendo las Fuerzas Armadas,
pues de inmediato, pues declaran toda la información oculta. Y eso lo hace todo muy peligroso. Es tiempo de que México despierte. Es tiempo de que midamos fríamente los resultados del gobierno y más allá de pasiones, se reconozca que las cosas en nuestro país no van bien y se debe corregir el rumbo. Redoblemos, Marco Cortés, el compromiso con México. Tenemos un tiempo que compartir y tenemos una obligación que cumplir. Te mando un abrazo y te agradezco el que estés aquí en este programa. Abrazo fuerte, Pedro. Estamos También para adelante. Cuídate mucho. Marco Cortés, presidente nacional del PAN. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Desde la Ciudad de México, Adriana Braniff, que se ha desplazado para allá, y te saludo esta mañana como siempre con gran cariño. Querida Adriana, buenos días. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Pues sí, fíjate que aquí ya, en México ya huele a Navidad, definitivamente, y empieza pues el recuento de los daños, ¿no, Pedro? Antes de fin de año, pues ¿qué es lo que pasó? Empezamos a hacer este recuento, ya es la segundo año con pandemia que tenemos, Pedro, ya el tiempo vuela. El fin de semana pasado, pues el Día de Gracias, el mundo se entera de esta nueva variante de Omicron. Hace 3 años llega el nuevo régimen a nuestro país, hoy es la AMLOFest, en medio de la pandemia, pero pues a pesar de todas estas malas noticias, Pedro, pues ya por aquí, no sé si por allá, ya huele a Navidad. Ya huele a Navidad, ya se empiezan a ver los arbolitos, el olor a pino, que es una maravilla, y esa sensación que hacemos todos los años, los seres humanos en el planeta, para hacer un balance de los pros y los contras, de las buenas acciones, del perdón, de las ganas de ser y hacer familia, de tener buenos amigos y los mejores sentimientos. Y esto empieza el día de hoy, y espero que fuera todos los días, pero diciembre es un buen mes para marcar todo esto. Así es, Pedro. Y hoy pues estamos presenciando, ya hablando un poco de lo que pasa en el mundo, estamos presenciando lo que va a ser ya historia en los libros de texto, en lo que estudian las futuras generaciones. No me refiero a la pandemia, sino a Barbados, la isla de Barbados, esta isla caribeña, que ayer deja ya oficialmente de ser parte de la Gran Bretaña, oficialmente. Porque hace 400 años, para hacer un poquito de historia, pues llegaron ahí los primeros barcos ingleses a esta isla a conquistarla, esta isla paradisíaca. 400, es una historia de 400 años de colonialismo. Y ayer, pues la reina Isabel deja ya oficialmente de ser la jefa de Estado de la isla de Barbados. Barbados pasa a ser de una monarquía constitucional, que era lo que tenía, a una república parlamentaria. Una fecha histórica, el día de ayer, se hizo una ceremonia enorme, muy emotiva, pero era un día histórico, dado que justo el día de ayer también se cumplían 55 años de la independencia de la isla, aunque aún así pues seguía siendo parte de lo que se conoce como el Commonwealth de Gran Bretaña, así como otros países lo son. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, Canadá, que también es una república parlamentaria, tiene un parlamento, tiene un primer ministro, que es Justin Trudeau, pero también se establece que la reina Isabel II es la jefa de Estado de Canadá. Barbados ya corta ese lazo, se hace una ceremonia emotiva, como te digo. Estuvo ahí el príncipe Carlos en representación de la reina, que ya está un poco enferma, la hemos visto que ha cancelado algunos eventos. Entonces el príncipe Carlos fue en representación de la reina, dio unas palabras y después, ¿qué crees? Se quedó dormido, Pedro. Mira, te tengo estas imágenes. Estoy bastante emocionado y agradecido porque me haya invitado a Barbados y unirme en nombre de la reina en este momento de tanta significancia para su nación. Se está haciendo moda. Ya se está haciendo, es un mal generalizado, ya estaba como poniendo atención, pero sí como que cabecea un poquito y se da cuenta y vuelve a ver el libro. Bueno, la reina tiene 95 años, ya está muy grande la reina, él tiene 73 años, no es tan grande, pero sí, como que se echó una pestañita ahí en este evento que, como decimos, pues está marcando historia. Hoy ya es un día histórico para este tema, a los que les gusta la historia de las monarquías, etcétera, etcétera. Quise empezar con esa noticia alegre.
que es ya hoy parte de la historia, pero también hay otras noticias lamentables, Pedro, que hay que comentar, que ya es un lugar común en las escuelas aquí en los Estados Unidos, que son lamentablemente los tiroteos que hemos reportado siempre uno y otro, siempre son, ya es un lugar común aquí en los Estados Unidos. Ayer se suma a la larga lista de estas tragedias una escuela allá en Michigan. Se trató de un joven de 15 años que apenas entraba a la high school, Summerford se llama, apenas llevaba ahí su primer año, 15 años, introduce una arma a la escuela, al parecer era una pistola 9 milímetros, y mata a 3 compañeros, Pedro, hiere a 8. Biden estaba en Minnesota cuando se le informa esto y da unas palabras así. I learned about a school shooting in Michigan. We learned, as we learned the full details, my heart goes out to the families enduring the unimaginable grief of losing a loved one. Sí, pues aquí acabo de enterarme de esto y no puedo ni siquiera imaginar lo que habrán sentido las personas alrededor de estas vidas que se han perdido, y desde aquí nuestro profundo sentimiento hacia aquellos que amaban a los que se fueron. Y fíjate cómo se van multiplicando estas formas extralógicas, porque tienen ahí un grado de imitación. No sé si vayas de acuerdo conmigo, de lo que se pasa en un lado, después se empieza a hacer moda y se empieza a repetir en una patología de la sociedad, porque finalmente es un problema de una enfermedad que tenemos aquí no sé si sea el internet, no sé qué sea, pero es algo que está haciendo que se multipliquen estos acontecimientos. Sí, Pedro, nadie puede olvidar cómo empezó todo este asunto con aquel tiroteo de Parkland, que fue el que marca el parteaguas de este tipo de eventos, y a partir de ahí empezaron a suceder, y luego está el tema de las armas. Es un tema muy complicado que se tendrá que abordar en los Estados Unidos. Oye, Pedro, y antes de irnos hay que hablar otra vez de la pandemia, porque es el tema de tema. Algo bueno es que se espera que mañana, esto no es lo de los requerimientos de viaje. Mañana se espera que Joe Biden anuncie nuevos requerimientos de viaje a los Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos, todos los que ingresen, ya sean estadounidenses o sean extranjeros, estén vacunados o no. Hay nuevos requerimientos que van a hacer el día de mañana. Posiblemente será el de la prueba de coronavirus un día antes de ingresar a los Estados Unidos. Vamos a estar muy atentos, mañana lo anuncian. Y la buena noticia de la pandemia es que ayer los líderes globales, Pedro, acordaron iniciar ahora sí negociaciones para crear un acuerdo internacional global, todos juntos, para prevenir y manejar no solamente esta pandemia, sino las futuras pandemias. Van a juntarse todos. Sería el nombre, algunos lo están manejando como el tratado pandémico. Pero esto pues es un proceso lento, va a tomar muchos años. Aún así, el haber llegado ayer a un acuerdo sobre este acuerdo ya es un avance inmenso, y la primera reunión va a ser para el 1 de marzo ya del año que viene, Pedro. Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes de este asunto, y desde aquí te envío un saludo muy cariñoso, esperando pronto tener el gusto de verte aquí en Houston después de tu viaje a la Ciudad de México. Claro que sí, Pedro, que estén todos muy bien en este 1 de diciembre. Gracias. Y vamos a hacer fíjense, una de las medidas que se podrían tomar es que una vez llegando a Estados Unidos se tuviera que guardar una cuarentena de 7 días. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Pero les quiero dar una información de último momento. En este momento, el US Security Review acaba de anunciar que la operación para la venta del 50% restante de Deer Park a México, a Petróleos Mexicanos, está frenada. Es decir, en este mes el presidente de México había dicho, en el mes de diciembre compraremos ya la totalidad de las acciones de Deer Park, y el US Security Review dice, esto está frenado por una cuestión de carácter de seguridad nacional en los Estados Unidos. Se para esta operación y Petróleos Mexicanos se queda ante la imposibilidad de concretar la acción de compra-venta en este mes como se había anunciado previamente. El US Security Review dice, espérenme tantito, y se echa para atrás. Sabíamos que algo iba a pasar en ese sentido. Sabíamos que no había en el estado de Texas las condiciones políticas para que se le vendiera a Petróleos Mexicanos por falta de gerencia, de experiencia y de responsabilidad.
el total control de Deer Park, no debemos de olvidar que el 50% de estas acciones está controlada por Shell, una compañía que opera en los Estados Unidos. Pero dársela toda a Petróleos Mexicanos es algo que en los Estados Unidos y en Texas específicamente no se quiere. Esta operación parada hasta nuevo aviso. Deer Park no se acaba de hacer esta operación. Veremos las reacciones en México. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, afirma que la política de abrazos y no balazos es sinónimo de inteligencia, pues dio resultados y evitó la muerte de personas inocentes en operativos de la administración. Y José Antonio García, diputado del PAN, acusó que Rosa Isela es sumisa ante la fracasada estrategia de seguridad y el inquilino de Palacio Nacional. Y estoy en comunicación y le agradezco muchísimo con Felipe Macías. Él es diputado federal por el PAN, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y justamente sobre esta política de abrazos y no balazos. Diputado Felipe, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Cuál es tu postura al respecto y la de tu bancada? Don Pedro, muy buenos días. Pues efectivamente ayer también tuve la oportunidad de representar al grupo parlamentario en la comparecencia de la secretaria Rosa Isela, don Pedro, y el mensaje fue sumamente claro. La estrategia de seguridad federal y la Guardia Nacional como su emblema, pues es un fracaso. De manera muy firme y con cifras lo demostramos. Su abrazos no balazos se llama al final del día que la delincuencia esté más empoderada que nunca. Y las cifras lo demuestran, don Pedro. Empecemos por las detenciones. Policía Federal en 2018, con 33,000 elementos, realizó 21,000 detenciones. Hoy la Guardia Nacional, con 3 veces más de elementos, con 100,000, apenas realizó 9,000 detenciones en 2020. Es decir, ni siquiera la mitad de las detenciones que realizaba Policía Federal con menos elementos. Los decomisos de droga están a 1/3 de lo que se hacía antes. Los decomisos de armas ilegales están a la mitad de lo que se hacía antes. Estamos en el mínimo histórico de líderes del narcotráfico detenidos, o cuando los agarran, pues los sueltan, como sucedió en Culiacán. En el terrible indicador de los homicidios dolosos ya se rebasaron los 100,000, ya son 3 veces más los muertos en esta administración que cualquier otro periodo de tiempo, a cualquier otro de gobierno. Hoy, desgraciadamente, en nuestro país al día es asesinada una mujer menor de edad. Y en materia de periodismo, don Pedro, este es el país más violento para ejercer el periodismo después de los países que se encuentran en estado de guerra. Es decir, en pocas palabras, antes López Obrador, los legisladores de Morena decían tener todas las respuestas, todas las soluciones. Hoy, como ayer, la secretaria Rosa Isela tienen todos los pretextos, todas las justificaciones, todos los calificativos, mientras este país se está desangrando, está agonizando día con día, don Pedro. Esto es algo verdaderamente tremendo porque, fíjate, en esta propuesta de abrazos y no balazos, ¿los abrazos para quién son? ¿Para la delincuencia o para la sociedad? Porque se dice abrazos, pero yo veo, por ejemplo, fíjate, todo el mundo habla, es que se liberó a Ovidio. Me parece bien, en ese operativo, dijo el presidente, pudo haber habido muertos de la sociedad civil. Está bien, nada más que han pasado 3 años y no habrá habido algún momento en donde se agarren a Ovidio dormido o se agarran a Ovidio aislado o en un rancho o lo dejan operar. O sea, el haberlo dejado libre implicó dejarlo libre para siempre o ya no perseguirlo. ¿O cuál fue la corrección? Porque una cosa es, ahorita no, pero y después no ha habido nada, ¿no? Nada, absolutamente. Así es. Un caso. Es que ese es abrazos, no balazos. Y si eso le sumamos también, si usted recuerda, hace unos meses cuando López Obrador felicita a la delincuencia organizada por portarse bien en las elecciones, cuando veníamos del proceso electoral más sangriento del cual se ha tenido registro. Yo fui candidato de mayoría ahora en 2021, afortunadamente en mi entidad estuvo muy tranquilo, afortunadamente aquí en Querétaro, pero en los estados vecinos, en Guanajuato, en Michoacán, diario veíamos algún candidato asesinado, y ¿en qué cabeza cabe que tenga el descaro el presidente de felicitar a la delincuencia organizada
por portarse bien y recordemos la poca sensibilidad que hay de este gobierno para atender el tema. Cuando un medio documenta las masacres que ha habido en nuestro país y el presidente se burla con esa carcajada que se avienta como todo para él es ataque político, mientras hay masacres y tragedias todos los días. Ahora Zacatecas se está ardiendo y ni siquiera hay sensibilidad ni ganas de actuar. La jovencita que fue asesinada ahora en Guaymas, y ni siquiera hay una sola señal de sensibilidad de este gobierno, se prefiere ver a otro lado. Fue lo que ayer también le decía a la secretaria Rosa Isela, que este abrazos no balazos, que todos lo traducimos como empoderar a la delincuencia organizada, hoy es ya incontenible, el país se está desangrando y por lo menos el presidente de la República, que debería de poner la muestra, debería de tener sensibilidad, pero lo más importante, acción al respecto. Y un tema más, don Pedro, el abandono a policías municipales. En el presupuesto no se otorgó un solo peso, ni uno solo, a policías municipales. Antes se daban cerca de 5,000 millones de pesos para seguridad pública municipal, prevención del delito, que es donde se ve la seguridad en donde la gente lo necesita, en las casas, en las calles, en las escuelas. Hoy un solo peso se abandona a los municipios cuando es donde más la gente ocupa seguridad. Es decir, este país está al revés y todos estos mensajes son por parte del gobierno de la delincuencia de decir, pues no nos vamos a meter con ustedes denle, y pues a ver a dónde topa, ¿no? Secuestros, Felipe, desapariciones de personas, extorsión, el momento en que a alguien se le ocurre la osadía de poner una entidad productiva, llegan los extorsionadores a decir, oye, vas a tener que pagar un impuesto por seguridad, y sigue la mata dando, y el presidente vive en un limbo bajo la idea de que atacar a la delincuencia es atacar al pueblo. Esa es la idea que da, y la estrategia, pienso que debe de marcar entre nosotros como sociedad la exigencia para que el Estado ejerza su potestad, y con esto el único que tiene derecho para ejercerla con fortaleza, armado y con el recurso de la violencia, es el Estado mexicano a través del gobierno que representa ese Estado. No están asumiendo esa responsabilidad y México está a la espera de que haya soluciones, porque estos abrazos y no balazos, yo pensé que era producto de mi imaginación cuando lo oí la primera vez, pero hoy me doy cuenta de que es una triste realidad. Felipe Macías, síguele ahí, síguele duro, hay que exigir, y sobre todo México tiene miedo porque salimos a la calle bajo la ruleta rusa de que cualquier cosa puede suceder. Te mando un abrazo y te agradezco estar conmigo. Muchas gracias, don Pedro. Excelente día y estamos a la orden. Gracias. Felipe Macías, diputado federal por el Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Él estuvo con Rosa Isela el día de ayer y dijo, ¿qué es esto? Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directo con Roberto José Pacheco esta mañana. Querido Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Bueno, por los 3 años de gobierno del presidente López Obrador, mi estimado Ferriz, confronta a senadores de Morena con la oposición, bueno, principalmente del PAN. La bancada de Morena en el Senado afirma que López Obrador encabeza un gobierno espléndido, que ama a su pueblo y viceversa. Y por cierto, al interior del salón de plenos de la bancada, ahí en el salón de plenos del Senado, los morenistas desplegaron una manta con la fotografía del presidente López Obrador y la leyenda en letras guindas que decía AMLO imparable, a propósito de su 3er aniversario en su gobierno que se cumple este miércoles. Y esta manta causó también de alguna manera reacción. La misma senadora Xóchitl Gálvez dice imparable en desaparecidos, en muertes dolosas, en inflación, etcétera, etcétera. Retomó precisamente la manta para criticar. El senador de Morena, César Clavioto, señaló que al margen de que los legisladores de Morena pues den todo su apoyo al presidente López Obrador, dice, lo más importante es que el pueblo así lo ratifica y lo confirma. Escuchemos lo que dijo. ¿Por qué habríamos de ir en contra
de la aprobación en el país. ¿Por qué habríamos de ir en contra de un gobierno que está haciendo las cosas de manera espléndida? Lo que dice César Cravioto. En contraparte, el coordinador del PAN, Julen Rementería, él fijó su posicionamiento en torno a estos 3 años de gobierno. Veamos. No sorprende, la advertencia la hizo López Obrador en 2006. Al diablo las instituciones y lo ha ido cumpliendo. Destruyó el Seguro Popular, el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, el FONDEM, las estancias infantiles, los fideicomisos, el Instituto Nacional del Emprendedor, por mencionar algunos. Bueno, ahí están las críticas, mi estimado Ferriz. 3 años de gobierno, vendrán más evaluaciones, más análisis en torno a estos 3 años de gobierno. Y ayer, bueno, ya mencionaste que estuvo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela, con su eslogan, ¿no? Abrazos, no balazos, dice, es sinónimo de inteligencia. Pero bueno, es lo que dicen ellos. Ya escuchamos al diputado Macías. Yo creo que todo está muy claro. La oposición, obviamente, la reprueba en esta materia. No solamente a Rosa Isela, sino al gobierno federal en su estrategia. Que como decimos, pues, ¿cuál estrategia, verdad? Pedro, mi reporte. Pues sí, una estrategia inimaginable, Roberto. Pero pues así se dan las cosas en esta administración. Hoy se cumplen 3 años. Ya estoy empezando a recibir las primeras imágenes de el inicio de la actividad en torno al Zócalo capitalino para festejar a su líder, el presidente López Obrador, en estos 3 años de gobernar a México. Gracias, como siempre, querido amigo. Buenos días. Buenos días, mi estimado Ferriz. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. 3 años pueden ser largos años, o pueden ser muy poquitos. Ya sabes, esa de norte a sur, de este a oeste. No lo digas aquí. No lo digas aquí. 3 años. 3 años. Muy contentos. Muy contentos. Vamos a poner, a ver, por favor. Esto es lo que está sucediendo en el Zócalo capitalino mientras los contingentes de nuestra democracia se hacen partícipes y presentes. Haz de cuenta que va a ser como una reunión de estas que organizaba el PRI Velázquez, sí, con el CTM, ¿no? Sí. El honor de... Estamos regresando al pasado. Ya estamos en el pasado. Imagínate que ahora llegue un Fidel Velázquez ahí, que te acuerdas como... Bueno, a mí me tocó. Parados aquí al lado de nuestro presidente de la República. Y bueno, pues ahí está ya estamos viendo esto en vivo para la gente que nos ve en punto de las 8 de la mañana con 22 minutos. El Zócalo capitalino ya se viste de manteles largos. Ahí vemos ya las banderas de algunos contingentes que irán a llegar así como guías de turistas chinos con sus banderitas. Con sus banderitas. Estados de la República. Ya muchos, tanto el gobernador de Veracruz, Claudia Sheinbaum, senadores, diputados, presidentes municipales, alcaldes, subalcaldes, todos están aquí en lo que vemos el movimiento del aparato de Estado en su totalidad. Para trepar a gente a camiones, llevarlas al Zócalo capitalino y hacer ver el músculo que representa el presidente de la República. ¿Sí? 2 encuestas. Una, la de los otros datos, en donde habla que el presidente Andrés Manuel López Obrador llega con arriba de un 70% de aprobación a su 3er año de mandato. Y otra, la de los datos, que llega el presidente de la República con un poquito arriba del 54% para ponerle un estándar como llegó Vicente Fox a la presidencia. En su momento, a los mismos 3 años. A los mismos 3 años, ¿no? Entonces, pues bueno, 3 años sin logros, 3 años vacíos, 3 años con una Pax narca que no podemos negar. Veíamos, ahorita comentabas al principio del noticiero los comentarios de Rosa Isela, ¿no? En donde dice que esta política de abrazos y no balazos había logrado que no muriera tanta gente cuando tenemos más de 105,000 muertos por homicidios dolosos. En 3 años. No se diga todo lo demás. Estamos hablando de los grandes logros del presidente. Entonces, a ver, vamos a enumerarlos aquí tú y yo, ¿no? Todo lo que ha logrado el presidente. Una inflación
histórica en 20 años de arriba del 7%. Sí, señor. El peso en un momento bastante... Anoche cerró 29.97. Nada más para que tengamos... Perdón, 21.97. 21.97, pegándole los 20. Ahorita alguien habrá dicho ¡ah! 21.97. Vamos a una pausa. Después tenemos más de 14.900 millones de dólares en salida de capitales, nada más en lo que va de este año. Todavía falta que cerremos. Un crecimiento sin crecimiento, más bien una contracción económica. No estamos hablando nada más de una contracción económica pandémica, que puede llegar a ser inclusive entendible, sino una contracción económica que viene desde su primer año de gobierno, en donde la tendencia de la economía mexicana va a la baja. Una disminución en los empleos formales de nuestro país, una alza en los empleos informales, leyes que se han tratado de poner sobre la mesa que han llegado a vacíos, una reforma fallida eléctrica que hasta la fecha pues no se ha podido sacar adelante, que se ha tenido que postergar, una rifa del avión presidencial que pues nada más paso por aquí para avisarles que ahí sigue el avión y nadie lo ha vendido, nadie se lo rifó, nadie se lo llevó. Te voy a dar un dato que se me hizo interesante, que estaba yo checando sobre los logros del presidente de la República. ¿Te acuerdas de esta... ¿cómo se llama para regresarle al pueblo lo robado? Esa institución. ¿Sabes cuánta lana ha recibido este año? No. Nada. ¿Qué logros tiene en torno a la lucha con la corrupción? ¿A quién ha agarrado ha sentenciado en torno a la lucha anticorrupción? Absolutamente a nadie. Y al único que tenemos en cana, que es a Emilio Lozoya, pues lo tenemos en cana después de que se fue a comerse un pato de Pekín, y por la presión que ejerció la sociedad sobre el resultado de la investigación de Emilio Lozoya, hacia una acción de justicia, que se le puso la pata al cuello al presidente de la República. Entonces, a mí me encantaría. Bueno, Rosario Robles está, pero me encantaría, se me llenaría la boca de alegría si yo pudiera enumerar logros. Este trancazo, porque miren que es un trancazo que acaba de recibir el presidente de la República por parte de los Estados Unidos, en donde le ponen un hold, un stand-by a la venta de Deer Park por parte de Shell por un asunto de interés de seguridad nacional. Te habla de lo padre que le fue a México en la reunión de los 3 amigos y de lo exitoso que fue la participación de México en la COP26. No, y en el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando hace el presidente un llamado para que los países den un porcentaje del PIB. Y los ricos también. Y pues creo que no hubo una sola iniciativa que lo apoyara. El presidente, el hecho de que hayan puesto un pin en esta compra por seguridad nacional, no están poniéndola por incapacidad de pago, no, están poniendo por seguridad nacional. Es un tema de relevancia importantísimo. El nuevo documental que investigación que acaba de sacar Proceso y Carmen Aristegui sobre Sembrando Vida y la fábrica de chocolates, creo que también nos tiene que poner a pensar. La asociación, la colusión que hay con el narcotráfico. ¿Por qué se nos olvida, amable auditorio? Nada más para ponerle un ejemplo, porque a mí no me gusta andar aventando, me gusta apuntar dedos. Pero ¿qué pasó con Ricardo Peralta? El desastre que dejó en aduanas para después entrar a la subsecretaría de Gobernación, salir por la parte de atrás y esconderse en las faldas de Mario Delgado. O sea, tenemos tantos casos pendientes, tantas cosas por hacer en nuestro país, y nos hablan que oposición pedorra, que quién sabe cuántos insultos. Nosotros no somos una oposición. Nosotros, por lo menos los que estamos detrás de este micrófono, somos como ustedes, mexicanos, que queremos ver a nuestro país salir adelante. Y estos 3 años que estamos viendo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con datos, con análisis, con estadísticos, con métricas, son todos hacia abajo. Y no importa qué tanto le quieran aderezar al presidente de la República lo que ha sido el resultado de su gestión, al ratito Beatriz Gutiérrez Müller va a salir con la frase de que coman pastelillos, porque estamos así
así de distancia, porque el presidente de la República, en verdad, atrás de tantos aplaudidores, atrás de tantas personas de regresar al pasado, de qué horas son las horas que usted quiera, señor presidente, estamos viendo una presidencia retrógrada, estamos viendo un presidente que se le aplaude por aplaudirle, y detrás de él, y enfrente de él, y al lado de él, y por todos lados, es un país sumerso en la corrupción. Sí, está inmerso en ella y fíjense, nada es por casualidad. Hoy se cumplen 3 años de este nuevo régimen, que no es otra cosa más que un régimen, no un sexenio, y el día de ayer se organizó y sonó una reunión del Grupo Puebla, ¿sí?, que toma la base de la ideología política del Foro de Sao Paulo, pero con la pretensión de que se deje atrás, en este momento Brasil está siendo gobernado por un presidente de derecha en un swing, sí, que hace el país para escoger a otra opción, y entonces, como ya Brasil no es el ícono de la izquierda latinoamericana, entonces es la oportunidad para que López Obrador asuma un liderazgo latinoamericano. Simón Bolívar palidece ante la postura que en este momento adquiere el presidente mexicano. Es cierto, de verdad digno de tomarse en cuenta. Ayer, Grupo Puebla, reunión. Estuvo Dilma Rousseff, estuvo el presidente de Bolivia. Expresidente, ¿no? No, el presidente en funciones en Zoom. Ah, en Zoom. Estuvo el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Estuvo Samper, pero estuvo otro hombre, Rafael Correa. Ah, Correa, de Bolivia. No, pero perdón. Pero estuvo presencial. De Ecuador, perdón. De Ecuador. Estuvo ahí presencial, sí, Rafael. Y el presidente de Bolivia dice, viene otra vez un golpe inminente de la derecha que dio un golpe de Estado ante la salida de Evo Morales. Sí, claro. Entonces, pues se conforma la estrategia de un proceso izquierdizante encabezado por un presidente que hoy asume por lo general, cualquier presidente en la historia de México tiene su máximo poder a los 3 años. A los 3 años. Sí. Y después de esta empieza el declive. Entonces veremos cómo de presidente pasa a dictador. Vamos a ver si al final, en el 24, acaba como dictador o como presidente. Pues sí, pues o que empiece a ser presidente en algún momento, porque es el eterno candidato y se le podremos poner cualquier nombre a Andrés Manuel López Obrador, pero el de presidente creo que todavía no se lo ha dado. Sí, no, porque él cuando sale de la ciudad para sus viajes al interior, pues no va de gira como un presidente, va a campaña como un aspirante. Pues ahí está. Querido hijo. Ahí están sus 3 años. Y vamos a ver, obviamente estaremos analizando el día de mañana lo que fue pues este gran mitin en el Zócalo, que lo que hace es romper con todos los protocolos internacionales ante la nueva variante de COVID-19. Sí, la reunión. Esto podrá ser catastrófico. La reunión de pueblo en el Zócalo es, a nivel mundial, es un ejemplo de lo que no se debe hacer hoy que Omicron está presente, y vamos a ver, en poquito tiempo va a salir el primer caso en algún lugar por ahí en México, que un cuate que llegó, que quise que, vamos a verlo. Desafortunadamente, así es como se han comportado otros, y esta es la tónica. Gracias, querido. Gracias, ingeniero. Gracias. Ya, oye, nada más para irme, pues ya nos íbamos, ¿no? Pero rápido, es increíble ver cómo el presidente alega el desarrollo de Omicron a la falta de vacunas y no a lo que es el desarrollo de un virus, ¿no? Ahora ya hasta eso viene inventado. No, pero claro. Bueno, está bien. Bueno, pues, como decía tu abuelo, ándale sí. Ándale sí. Ándale sí. Cuando nos quería dar la evidencia, ándale sí. O sea, si el presidente dice, el Omicron es por las vacunas, ándale, sí. Tú la traes y no se la prestas a nadie. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Los ciberataques y la organización que hay en torno al dark web, esta zona oscura de la red, es real. O sea, por decirles algo, nosotros estábamos en Veracruz y le dije a mi hija, que estaba ahí conmigo, mi hija Dore, oye, ¿está todo bien para tu regreso? Me acaban de avisar que vaciaron mis cuentas de mis tarjetas de débito. Vaciadas, completas. Pero no solamente vacías, sino una tarjeta de débito no puede ir por debajo del 0.
Bueno, había números negativos en gastos varios. Entonces, eso que pega por todas partes. Lo decía Daniel Becker hace pocos días como presidente de la Asociación de Bancos de México. Los ataques son por millones, se dan en los ciberataques constantes. Y sobre todo esto hay una organización. Por ejemplo, los botnets impartidos por delincuentes en la dark web, que es justo el tema que hoy desde Miami nos tiene mi querido Francisco Niebro, a quien saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás, mi querido Francisco? Pach, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Pedro, un gusto verte, saludarte igual que al auditorio y comentar antes de hacer mi intervención que el día de ayer, Pedro, fue el Día Internacional de la Ciberseguridad. Así fue designado desde 1988 y la idea es crear conciencia de todos sobre el tema de la ciberseguridad y es parte de lo que tratamos de hacer todos los días. Claro que sí, y eso es algo que hemos venido siguiendo puntualmente a través de ti, que eres un especialista en ello, para hacer conciencia entre nuestro público. ¿Y qué es lo que nos tienes hoy, querido amigo? Pues les voy a platicar un poco del tema que mencionabas, los botnets o redes de robots virtuales. Son pieza clave en todos los ciberataques, Pedro, ya que las computadoras y los dispositivos infectados por estos y controlados por los ciberdelincuentes se pueden utilizar para enviar tanto correo electrónico, phishing o malware hacia muchos otros dispositivos, y eso es lo grave. También es común que los operadores de las botnets ofrezcan en arrendamiento su colección de máquinas a otros ciberdelincuentes. Por ejemplo, algunos malwares amarran o atrapan las máquinas a una botnet, proporcionando al atacante una puerta trasera para todos los equipos. Este acceso a menudo se vende a otros ciberdelincuentes que luego pueden usarlos para implementar, por ejemplo, ransomware, utilizando esta facilidad pues para cifrar archivos y exigir un pago a cambio del regreso de la información. Muchas botnets se utilizan para robar nombres de usuario y contraseña, mientras que otras tomarán la capacidad de procesamiento de las máquinas que controlan y las arrendarán para lanzar ataques, por ejemplo, de negación de servicio, que no es más que saturar los portales o las páginas de proveedores o de empresas. Todo esto con el fin de afectar los sitios web con tráfico y poderlos dar de baja de alguna forma. Los operadores de botnets, Pedro, pueden por lo tanto ganar fuertes sumas de dinero y ahora además hay operadores en la web oscura o en la dark web que ofrecen cursos en línea, el colmo, para capacitación en el uso de botnets y operan de manera muy similar a las empresas legítimas que enseñan, por ejemplo, ciberseguridad y otras habilidades en los cursos en línea. Varios investigadores de ciberseguridad han analizado la publicidad y la operación de una escuela de botnets en un foro clandestino y descubrieron que estos cursos tienen una buena demanda, lo que podría ser un problema para las organizaciones que pudieran ser objeto de los ciberdelincuentes que aprendan estas habilidades. En esencia es como ir a la universidad, donde se cuenta con un director y un acceso a una plataforma donde te enseñan todo lo que debes saber para aprovechar los botnets contra posibles víctimas. Los cursos realmente no son baratos, cuestan más o menos $1,400, pero prometen proporcionar conocimientos sobre cómo construir, mantener y monetizar botnets. Dada la naturaleza del mundo del cibercrimen, pues algunos podríamos sospechar que si entregamos dinero para participar en el curso, lo más seguro es que seamos estafados y no obtengamos nada a cambio. Sin embargo, todo parece indicar que las cosas sí funcionan. Además, se sabe que el curso está sujeto a revisiones, lo que sugiere que la escuela de botnet realmente cumple con lo que promete. Es muy importante y muy probable que como resultado de estos cursos, más actores de amenazas mejoren sus competencias en ataques orientados a botnets. Los botnets siguen siendo una amenaza importante para las redes informáticas, pero existen medidas que se pueden tomar para evitar convertirse en una víctima. Entre ellas se incluye el verificar que las redes cuenten con las últimas actualizaciones de seguridad,
Asegurarnos también de que las contraseñas predeterminadas del fabricante del equipo no estén en uso y garantizar que los puertos orientados a Internet que no se estén utilizando sean cerrados. Estas serían las recomendaciones para el caso. Pues ahí están y las tomamos y por supuesto que esto lo tomamos en serio porque el Dark Web es parte de una enorme organización que se cierne sobre el mundo y que hay mucha más de la que nos imaginamos. Bueno, si es que llegamos a imaginarnos y darnos cuenta de que este es un problema paralelo al propio desarrollo de la digitalidad. Querido amigo, como siempre te agradezco y te abrazo. Igualmente, mi Pedro, un abrazo y saludos a la familia. Gracias, Francisco Niembro. Igualmente a ti y a toda tu familia. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. En este mes de diciembre empiezo con los parabienes y los mejores deseos y se los envío con mucho cariño a mi querido Alex Reyes. Que tengamos este y muchos diciembres juntos. Mi querido amigo, te abrazo con todo mi cariño. ¿Cómo estás? Pedro, es un total y absoluto sentimiento recíproco hacia ti, hacia todo el equipo de Central FM y estoy seguro que este barco seguirá navegando por aguas turbulentas, pero al final aquí seguiremos platicando de lo que más nos gusta. En mi caso, Pedro, que son los deportes y que también creo que vale la pena en medio, y ayer te lo decía, en medio de repente de mucha turbulencia, hay historias muy positivas que vale la pena destacar. Estuve en Chihuahua domingo y lunes, ayer ya de regreso a esta Ciudad de México, y quizá va pasando el tiempo y tendremos que ir valorando más, Pedro, lo que ha ocurrido allá en Chihuahua, porque el básquetbol mexicano durante los últimos años ha estado inmerso en problemáticas, desde luego, en situaciones nada agradables. Fue suspendido por la Federación Internacional hace algunos meses y hoy parece encontrar una luz muy amplia al final del túnel que le permite al básquetbol mexicano soñar, no solamente en el tema administrativo, también en la duela. Y lo que vivimos el fin de semana en Chihuahua, creo que es una muestra de ello. México le gana a Puerto Rico, México le gana a Estados Unidos, y el panorama hacia el Campeonato Mundial de Asia 2023, Pedro, creo que sin estar seguro y sin estar totalmente cierto, tiene muchas ilusiones prendidas para el baloncesto de nuestro país. Hay muchos artífices, pero uno muy importante siempre será la cabeza del equipo, y es por ello que hoy quise platicar con Omar Quintero. Omar, que tiene poco tiempo de estar como entrenador ya después de una muy prolífica y exitosa carrera en las duelas. Hoy, Omar, ya estás a un lado, supongo que la pasión y la intensidad, no sé si es la misma o no, pero yo te veía sufrir, emocionarte, enojarte, todo pasaba en estos dos partidos. No es la primera vez que estás al frente de la selección, ya estuviste previo a Juegos Olímpicos, que lamentablemente no se consiguió el pase, pero hoy se vive y lo sentí así, nuevos aires, nuevo ambiente, jugadores experimentados, pero también muchos jugadores jóvenes en esta selección mexicana. ¿Cómo estás, Omar? Te agradezco estos minutos para Central FM. Muy buenos días. Buenos días, Alex. Primero que nada, gracias por la invitación a tu programa y pues muy contento, ¿no? La verdad que tener estas dos victorias frente a Puerto Rico y contra el número 1 en el mundo, pues la verdad que estamos llenos de satisfacción y gracias a Dios se consiguieron y como dices, ¿no? Una mezcla de veteranos con jóvenes y gracias a Dios dio resultado. Omar, ¿dónde debemos de posicionar este momento del básquetbol? Porque claro, ganarle a Estado, Puerto Rico es una potencia y ha sido un equipo que generalmente se le complica a México, pero ganarle a Estados Unidos es un tema de palabras mayores. Pero tú como entrenador, ¿dónde quieres que la gente, los jugadores se ubiquen en este momento cuando falta un largo camino, pero ha sido un inicio muy prometedor? Como se los dije a ellos, ¿no? Hay que creer en este proceso y la verdad que estamos contentos, más no satisfechos. Les digo, empezamos muy bien, 2-0, pero hay que seguir trabajando, ¿no? El camino hacia el objetivo, como lo dices, es largo todavía, pero hay que aprovechar todo este tipo de cosas y te digo, yo creo que es una gran satisfacción para el básquetbol de México, para toda la gran afición, después de todo lo que ha pasado y que se ha vivido.
pero este es el trabajo del verano, ¿no? Tuvimos una gira larga por Europa donde se le compitió al número 3 en el mundo, que era Serbia, se le compitió a Grecia y por fin ahora ya en México se obtienen los 2 resultados, ¿no? Después de ganarle a Estados Unidos, como bien dice, se minimiza un poquito la victoria de Puerto Rico, pero la verdad que es un clásico aquí en la zona y bueno, ganarle a Estados Unidos, pues bueno, es el número 1 en el mundo y esa es histórica. A veces pareciera muy difícil imaginar, Omar, a la selección mexicana sin Gustavo Ayón, sin Jorge Gutiérrez, sin Paco Cruz y Juan Toscano, que está en la NBA, porque han sido los estandartes de esta selección y hay muchos otros que juegan en el básquetbol mexicano en la liga profesional de muy buen nivel, pero este proceso de transición que hoy vive la selección mexicana también hasta hoy ha tenido frutos muy importantes y empieza la gente, aunque ya los conocemos y están en su desarrollo, Gael Bonilla, que está en el Barcelona, Esteban Roacho también, en fin, hay que empezarnos a acostumbrar a nuevos jóvenes, a nuevos nombres que serán el soporte de esta selección de aquí para adelante, ¿no? Sí, así es, te digo, todos esos jugadores han sido pilares de la selección, seguramente vamos a tener de vuelta a Paco Cruz, a Alex Pérez, pero estas son las caras nuevas y son los jugadores que van a ver de ahora en adelante, ¿no? Ya pudimos debutar a Gael Bonilla y la verdad que lo hizo increíble, ¿no? Tuvo casi 16 minutos compitiendo y la verdad que no se le notaba la edad ahí adentro, ¿no? Un jugador con mucho temple, con mucho carácter y yo creo que él va a ser el referente de esta selección por los próximos 15 o 20 años. Entonces, te digo, y en el verano esperemos tener de vuelta a Juan ya que termine sus compromisos de NBA y también a Jaime Jaques. Entonces, te digo, la verdad estoy muy emocionado, muy ilusionado porque esa nueva camada de jugadores que viene trae mucha ilusión y los veteranos que siempre están como Paul Stoll, Orlando Méndez y Gabriel Girón están haciendo el empuje y quiero mencionar a Fabián Jaimes, ¿no? La verdad por el tema que pasó y que se haya quedado a jugar los 2 partidos, la verdad me quito el sombrero con él y también Daniel Amigo, ¿no? Daniel Amigo, excelente estos 2 partidos. Te digo, la verdad que la palabra clave de esto se llama equipo, ¿no? Todos hicieron su labor y gracias a Dios salimos con las 2 victorias. ¿Cómo convencer a los jugadores? Porque sobre todo ante Estados Unidos, la primera mitad, varios errores, tanto en la pintura, en rebotes, todo parecía ganar los norteamericanos y no sé qué les habrás dicho en el medio tiempo, Omar, pero tuvieron el mejor cuarto en la historia del básquetbol mexicano ante Estados Unidos, 31 puntos y a partir de ahí a construir esta gran victoria. ¿Qué fue lo que les dijiste al medio tiempo a tus jugadores? Bueno, hablé con ellos y les dije que había que seguir el game plan, ¿no? Porque ya teníamos todo exactamente estudiado el equipo, cómo lo íbamos a defender y cómo lo íbamos a atacar. Y cometimos errores, como bien dices, ¿no? A veces infantiles. Y le dije, a pesar de todo de los porcentajes altísimos que está tirando Estados Unidos, porque estaba 45 de 3 y 88 de 2, solamente estamos 9 puntos abajo. Si mejoramos el tema defensivo y seguimos pasándonos bien el balón en ataque, le vamos a dar la vuelta y fue así, ¿no? 31-2 el tercer cuarto, la verdad explotó el gimnasio, el Manuel Bernardo Aguirre ahí en Chihuahua. Sí. Y también quiero agradecer, ¿no? A la gran afición que fue el sexto jugador, ese empuje, y al gobierno de Chihuahua y a Soy Capital que hicieron posible que tuviéramos la burbuja aquí en México. Pues te felicito, Omar. Es un inicio, insisto, muy prometedor. Falta mucho camino, pero estas derrotas son de las que alimentan el espíritu, la confianza, y ojalá este sea el rostro que queremos y que se mantenga en la selección mexicana de baloncesto. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Omar. Y seguimos en contacto y muy al pendiente de este seleccionado mexicano de básquetbol que nos ha traído muy buenas y positivas historias en las últimas horas. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex, y un fuerte abrazo y como siempre, gracias por seguir apoyando este bonito deporte. Muchas gracias, Omar Quintero, entrenador de la selección mexicana. Pero de estas historias que necesitamos que haya muchas más, como las ha habido. México es segundo lugar en los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia.
hay talento por todos lados, nada más hay que cuidarlos y hay que trabajarlos, y con entrenadores y cabezas como Mar en el básquetbol, México tiene un futuro halagüeño, a pesar de todo y estos 3 años que ya tú ampliamente los has platicado. Hoy arranca la liguilla, Tigres contra León, 9 de la noche. De todo esto y más, querido Pedro, estaremos platicando, y de nueva cuenta todo mi cariño, agradecimiento y compromiso contigo y con el equipo de Central FM en este diciembre y hasta el 2046, si te parece bien, por lo menos. Como diría don Fidelio Velázquez, ¿y por qué me limitas? Vamos a seguir adelante. Sí, pongámoslo indefinido. Indefinido, ad perpetuam, querido amigo. Te abrazo. Así será, Pedro. A ti y a toda tu querida familia, que es mi familia. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Antes de los romanos, diciembre se llamaba así porque era el 10º mes. Pero después llegó Julio, César y Augustus. Entonces introdujeron el julio y el agosto. Pero en este 12º mes, en este mes de reflexión y de balance, en este mes de evaluación y de perdón, en este mes en donde todos nos tenemos que hermanar, les quiero invitar a todos a que aprovechemos este mes, con o sin pandemia, para unir otra vez a México, para pensar que somos un país grande, que somos México, y que lo que nos une es la revolución del intelecto, ese pensamiento que nos hace asertivos para buscar lo mejor para un país que amamos, por el que debemos de luchar. Porque quiero decirles una noticia de última hora: México no se acaba en el 2024. Tal vez en lugar de acabar, empiece. Que tengan ustedes un buen mes, el mes de diciembre, y que sea de concordia y de reconciliación. Gracias, a nombre de mi equipo de trabajo, estaremos en comunicación con ustedes a través de las redes sociales. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio, invierno 2021.